Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Háganme un favor, prendan sus cámaras para sacar una foto de todos los asistentes y luego ya damos comienzo con el tema, ¿ok? Bueno, háganle así como que saludan a la cámara. A ver, una, dos, tres. A ver, déjenme ver cómo salió. Muy bien, ya, sí, sí. Si ya quieren apagar sus cámaras, ya les pueden apagar, ya salió. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio eh, con este cuarto día de la escuela de microscopía y para esto vamos a comenzar las actividades con el tema. mm, Espérenme que se me fue esto. Está aquí. Está, déjenme cambiar la cámara nada más. Aquí está. Ok, vamos a dar inicio con el tema de eh, espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. Ahí ven mi presentación. Sí, sí lo vemos. Sí, Bueno, muy bien. Este, bueno, comenzamos. Entonces, el contenido de la presentación, voy a dar una breve introducción a la técnica. Nos vamos a llevar más tiempo en lo que es la instrumentación y la descripción del detector o los detectores, algunas consideraciones instrumentales y finalmente vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí les pongo eh, pues dibujo, esquema. ¿Qué les recuerda esto a ustedes desde el punto de vista musical? ¿Qué les recuerda A esta Pink Floyd. Pink Floyd, ¿no? Muy bien, qué bueno, muy bien, muy bien. Entonces, es un disco de música muy, muy bueno, ¿no? Pero, pues, hablando de la portada del disco, eh, aquí nos presenta lo que es un prisma y cómo este prisma descompone la luz blanca en las diferentes longitudes de onda, los colores del arco iris, ¿verdad? Entonces, con esto iniciamos diciendo que pues la espectroscopía de eso trata, ¿sí? Las técnicas de espectroscopía tratan acerca de estudiar el, la luz o este, pues sí, las diferentes longitudes de onda de la luz o el espectro electromagnético. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, aquí y más tarde, en la siguiente ponencia, en el curso de transmisión, va a ser de las técnicas de espectroscopía que podemos hacer ahorita en el microscopio de barrido y en el microscopio de transmisión y posteriormente solamente en el microscopio de transmisión. Entonces, comenzamos y empezamos.
La técnica de espectroscopía de energía dispersa o EDS fue desarrollada en la década de 1960 y permite obtener información de los elementos presentes en la muestra analizada. Aquí voy a hacer este, una aclaración. El nombre correcto al que nos tenemos que referir cuando hablamos de esta técnica es EDS. También le podemos decir XEDS, pero en algunas ocasiones cometemos el error de mencionar eh, o llamarla por el nombre de la marca de de los equipos de los detectores, el famoso EDAX. Sí, nosotros tenemos aquí, bueno, yo que tengo aquí atrás en el microscopio, tengo un sistema de detección de marca EDAX. Entonces mucha gente, pues de manera equivocada, por no, pues, no estar al tanto de esto que les estoy diciendo, se refieren a la técnica como el EDAX, ¿sí? No, esa es la marca, la técnica es EDS o XEDS. Bueno, dicho esto, continúo. Con esto, el microscopio, ya sea el de barrido o el de transmisión, se convierte en un equipo más sofisticado llamado microscopio electrónico analítico. Entonces, a partir de 1960, los microscopios se les fueron incluyendo, se desarrolló pues la técnica, los detectores, y eh, los microscopios pasaron de ser meramente microscopios para ver cosas pequeñas a convertirse en equipos analíticos, microscopios electrónicos analíticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos conocer la composición y podemos tener también idea de el estado de oxidación de los elementos. Eso es con esto que vamos a ver hoy, es meramente la composición. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de, eh, de la adquisición bueno, todo el proceso de la espectroscopía de energía dispersa dentro de uno de los microscopios? Lo podemos resumir en estos cuatro pasos. Primero, bombardeamos la muestra con el haz de electrones. Luego, de esta interacción entre los electrones del haz y los electrones de la muestra, vamos a tener emisión de rayos X que lo podemos relacionar con la fluorescencia. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Pero también es otra palabra que no tenemos que usar. Es como la fluorescencia, pero la palabra correcta es ionización, ¿ok? Y luego vamos a adquirir los rayos X y a hacer la conversión bueno, si tenemos fluorescencia o ionización, vamos a tener fotones. Los fotones los vamos a convertir a electrones y los electrones los vamos a convertir bueno, vamos a tener una señal de corriente y esa corriente la vamos a convertir a voltaje. Y luego ese voltaje, pues, se va a amplificar y se va a procesar y finalmente el resultado va a ser un espectro de energía dispersa contra número de cuentas. Ok, este es el proceso de emisión de rayos X, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que por aquí tenemos la superficie de la muestra, ya sea una muestra delgada o ya sea una muestra en bulto para SEM, ¿sí? Eh, Estas líneas de por aquí en color verde representan los diferentes niveles y subniveles de energía de un átomo, y estos círculos en color azul son los electrones que están en esos niveles y subniveles de energía. Entonces, por acá tenemos el haz incidente que viene acelerado a varios miles de electron volts, y este haz incidente va a interaccionar, va a remover uno de esos electrones o algunos de esos electrones dentro de la estructura atómica del átomo. Esos electrones van a ser eh,
pues removidos de estos subniveles o estos niveles energéticos, los pueden ser enviados arriba del nivel de Fermi o también pueden ser expulsados de, del mismo átomo. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, se genera un hueco y ahí decimos que el átomo está ionizado, ¿sí? Entonces, le falta una carga o varias cargas electrónicas. Entonces, el átomo va a tratar de regresar a su estado basal de energía, por lo cual va a, a hacer que uno de los electrones de las capas de energía superior eh, llene ese hueco que dejó el electrón del haz, ¿sí? Y al hacer esa transferencia de carga de electrón de una de las capas superiores a una capa inferior de energía, pues va a liberar un fotón. Ese fotón tiene la energía característica de los rayos X, ¿sí? Y con esos fotones son con los que vamos a adquirir, vamos a tener pues el conocimiento de qué energía se está perdiendo por ahí, ¿sí? Entonces, el haz de electrones que viene muy acelerado sigue viajando dentro o a través de la muestra y sigue generando un montón de interacciones, de ionizaciones, hasta que sale de la muestra para el caso de transmisión o que se absorbe en el bulto de la muestra para el caso de muestras en más gruesas, como es en barrido. El haz de electrones interacciona con los electrones de la muestra. Aquí en el ejemplo es de la capa K. El electrón es expulsado del átomo dejando un hueco. El hueco es llenado con un electrón de una capa superior, la capa L, en este caso la L3, ¿sí? Emitiendo un rayo X característico K alfa. El haz de electrones pierde energía, pero continúa viajando a través de la muestra. Ok. Miren, ahora les decía bueno, ahí mencioné lo de la K alfa y los niveles y subniveles de energía. Entonces, aquí tenemos una representación de lo que sería este, eh, pues, un átomo desde el punto de vista del modelo de Bohr. Entonces, tenemos los niveles principales de energía K, L, M, N, O, y los subniveles de energía en cada uno de esos niveles, ¿verdad? Que si mal no recuerdo son que el número cuántico principal y el número cuántico secundario, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde venga el electrón que va a llenar el hueco, ¿sí? Y de qué nivel de energía en qué nivel de energía se produjo ese hueco, es como vamos a llamar a las diferentes señales de rayo X o a los o fotones con la energía característica de los rayos X. Entonces, cada uno de esos fotones o cada uno de esos rayos X va a producir una línea, ¿sí? De diferente energía. ¿Ok? Eso es otra cosa. Normalmente nos referimos en los espectros, les decimos picos, ¿sí? El nombre correcto es decirles líneas. Les decimos picos porque esas líneas se amontonan y forman este, pues una gaussiana. Ahorita vamos a ver eso por qué. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto del modelo de Bohr y lo de las ionizaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en la capa K, ¿sí? Cuando el electrón que va a brincar a llenar el hueco, vamos a pensar que se produjo un hueco aquí en la capa K y uno de los electrones de la capa L, ¿sí? Brinca y llena ese hueco, entonces ahí vamos a tener eh, una línea o un fotón o un rayo X característico llamado K alfa, ¿sí?
si si el electrón llega a brincar desde la capa M hacia la capa K, sería un rayo X tipo K beta y así sucesivamente. Ahora, para la L, ¿verdad? La capa L, pues pasa básicamente lo mismo, ¿sí? Si brinca de la M hacia la L, es un L alfa, y de la N a la L es un rayo X L beta. Entonces hay beta, gamma, alfa, y son un montón de interacciones, ¿sí? No es necesario que nos los aprendamos, ¿sí? Afortunadamente no es necesario que nos los aprendamos. Nada más saber a qué se refiere y pues tener idea de que pues están ahí brincando los electrones de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior, ¿sí? ¿Por qué no es necesario que nos aprendamos todo esto? Bueno, pues porque el sistema LDS eh, procesa los datos y hace un discernimiento de dónde viene cada una de esos rayos X. ¿Ok? Entonces los discierne, los separa y nos los identifica diciéndonos, este es un rayo X K alfa y este es un rayo X K beta. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, está lo que les muestro aquí en esta tablita que se refiere a los pesos relativos de cada uno de esos de esas líneas o de cada una de esas excitaciones o interacciones. ¿Y qué se refiere eso de los pesos relativos? Es la probabilidad de que se lleve a cabo una recombinación o una interacción de ese tipo. Entonces, por ejemplo, aquí para el caso de las K alfa, de la K alfa y la K beta, vemos que la probabilidad de que haya una señal tipo K alfa es de 1, mientras que la probabilidad de que haya una señal tipo K beta es 0,1. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la mayor veces, con mayor probabilidad vamos a tener señales K alfa, ¿sí? Pero también vamos a tener poquitas señales K beta, ¿sí? Eso como lo vamos a ver, les decía que eran como líneas, ¿sí? Entonces aquí en la gráfica esta, imagínense que aquí tenemos, estas tres líneas son tres líneas de K, de las K alfa, K beta, y no sé si haya K delta o beta 1, cosas así, ¿no? Entonces, la línea de mayor intensidad sería la K alfa y las líneas de menor intensidad serían las siguientes rayos X si es que se produjeron de por acá, ¿verdad? De las beta 1, 2, 3, así, ¿no? Bueno, entonces, algo así es lo que vemos eh, en el espectro del EDS, ¿sí? Que vemos una serie de picos, que los picos son un conjunto de líneas de energía dispersa, ¿verdad? De energía de rayos X, y esos picos pues están amontonados y como no los podemos resolver, vemos eh, un pico con forma gaussiana. Y estas líneas o estos picos, vamos a decirle así, eh, están graficados sobre lo que se conoce como señal de fondo o ruido, ¿sí? Que son los rayos X que se conocen o se llaman Bremsstrahlung, ¿sí? Estos rayos X se producen por la ionización de los electrones de electrones, ¿sí? Cuando pasan cerca del núcleo del átomo. Entonces, ahí se ionizan algunos de los electrones y se produce una señal que es una señal de rayos X de muy baja energía. Normalmente son menores a 2 electron volts, o sea, vemos aquí una línea muy bajita. Y como señal de ruido, le decimos nosotros, ¿no? Entonces, esa señal de ruido, aparte de que es muy baja, tiende a disminuir eh, exponencialmente con respecto a
pérdida de energía. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver un espectro de líneas montados sobre la señal de ruido, la cual va a tender a disminuir hacia mayores energías. Este espectro viene a ser un histograma de rayos X, ¿verdad? De las energías, eh, graficado contra, aquí en el eje de las Y's, contra el número de cuentas que viene a ser la cantidad de interacciones o de rayos X que se generaron en un tiempo determinado. Bueno, entonces, esta diapositiva la puse el día de ayer porque en otras ocasiones eh, se han sorprendido cuando doy esta plática, porque les digo, sí, en el mousepad que utilizamos, el mousepad que utilizamos en todos los microscopios, viene la información de los valores de la energía de cada uno de los elementos. Entonces, muchas veces no se han fijado, creen que es una tablita periódica nomás para tener la tablita periódica. Pero les digo, no, 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 no nos interesa tanto la tabla periódica, sino los valores de la energía que vienen por aquí. Desgraciadamente no encontré una imagen de alta resolución, o sí, una imagen de alta resolución para poder ver los números bien en detalle, pero miren, eso que están viendo en la pantalla es como este mousepad, ¿sí? Y por ejemplo, ahí para el boro, tenemos aquí, déjenme acerco porque no veo nada, aquí donde está el mouse, ahí dice 0.185. Entonces ahí vemos que el boro tiene una energía de ionización va a aparecer una línea del boro a una energía de 0.185 electronvolts. Entonces ahora nos vamos aquí con el oro, ¿sí? El oro tiene tres valores, ¿sí? Que son a 68.8, 9.7 y 2.12 electronvolts. Entonces esos tres valores aquí en esta cajita azul nos dice qué quiere decir, ¿sí? Entonces aquí vemos que el primer valor es de la K alfa, ¿sí? El segundo valor es de la L alfa y el tercer valor es de la capa o del rayo X tipo M alfa, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ver aquí son las energías de los rayos alfa, ¿sí? De los K, L y M, ¿ok? Entonces, todos los microscopistas tenemos uno de estos mousepad y pues como apoyo, para estar consultando luego las energías a las que emiten o se ven eh, cada uno de estos elementos. Yo en lo personal, yo no me los sé de memoria. Carla sí se lo sabe de memoria, no todos, va, pero se sabe muchos de memoria, entonces ahí le pueden preguntar al rato en la práctica a ver cómo anda de, de memoria. Pero sí, yo le he visto que se lo sabe bien de memoria, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del detector EDS, ¿sí? Miren, del lado izquierdo tenemos cómo se ve el detector, un esquema de cómo está construido el detector. Y del lado derecho tenemos cómo está el cristal por dentro. Bueno, este tipo de detectores son fáciles de ver o son característicos de reconocer, fáciles de reconocer, vaya, porque eh, son los detectores que se hicieron inicialmente, ¿sí? Se les conoce como detectores de sili o de silicio intrínseco. O sea, silicio litio o silicio intrínseco o dopados con litio, ¿no? Bueno, ¿y por qué son fáciles de reconocer? Porque estos necesitan bueno, tienen un DWAR donde es indispensable tenerlo siempre lleno de nitrógeno líquido.
Bueno, si no lleno, pues siempre tiene que tener cierto nivel de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido enfría esta línea de cobre que se le llama dedo frío, que llega hasta por acá del detector y mantiene el sistema de detección a cerca de los menos 196 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, estos ya en la actualidad ya no son tan comunes y pues tienen la desventaja de que pues les tienes que estar poniendo nitrógeno líquido casi que a diario, si no es que a diario le tienes que estar echando unos 2 litros de nitrógeno líquido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se evapora el nitrógeno líquido. No dura para siempre, ¿no? Cuando teníamos uno de estos ahí en el microscopio de transmisión, en el de alta resolución, duraba 6 días el DIGOR de nitrógeno líquido, entonces había que o lo llenabas el viernes y lo volvías a llenar el lunes, o si no se te olvidaba, pues tenías que venir el fin de semana a echarle porque pues se puede dañar el cristal bueno, se puede dañar internamente, ¿ok? Entonces, bueno, esto aparte del detector es la que va por fuera de la columna, mientras que este pedazo de la varilla, ¿sí? Es la que se inserta dentro de la columna del microscopio, ya sea de barrido o de transmisión. Entonces, ¿qué hay en esta punta? Esta punta tenemos aquí el detalle esquematizado, ¿sí? Tenemos lo que es un colimador, que es pues la entrada, un agujerito que tiene el detector. Ese colimador es para dejar pasar todos los rayos X que viajan en dirección perpendicular al cristal, ¿sí? El cristal es esta cosa eh, azul que se ve por acá, ¿sí? Que es un chip de silicio, ¿sí? Entonces, este colimador va a bloquear, es como una apertura, ¿sí? Va a bloquear los rayos X que vengan en otros ángulos o en otras direcciones que no sea totalmente perpendicular al cristal. Luego tenemos la trampa de electrones, que esta trampa eh, es precisamente para atrapar los electrones secundarios o retrodispersados que puedan venir viajando junto con los rayos X y que no nos vayan a dar una señal errónea de algo que no existe, ahorita lo vamos a ver cómo se llama eso, ¿sí? Entonces, bueno. Pasa aquí el chorro de rayos X, se bloquean los que no vienen en dirección perpendicular al cristal y los electrones que puedan venir ahí escondidos entre el haz de rayos X van a ser atrapados aquí en la trampa. Luego tenemos lo que es una ventana de berilio. Esa ventana de berilio tiene dos características, dos funciones, perdón. Una es bueno, la función principal es la de aislar el sistema de detección. Este sistema de detección se compone por el cristal y por el transistor, el FET, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Entonces, esta ventana de berilio eh, aísla y protege también al cristal de algunos, vaya, no deja pasar algunos rayos X. Pero bueno, su función principal es la de aislar de las condiciones de vacío que existen de este lado del detector, que son condiciones de alto vacío y ultra alto vacío en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, mantener a una diferente condición de presión lo que es la parte interna del detector. Y luego tenemos lo que es el cristal. El cristal es el corazón del detector, es donde se lleva a cabo pues la magia, ¿no? Y posteriormente tenemos lo que es el FET. El FET es un transistor de efecto de carga, ¿sí? Donde este dispositivo, este transistor, va a amplificar la señal de voltaje que se va a producir aquí en el cristal y la va a mandar a los procesadores de pulso. Y bueno, eso no lo mencioné.
El detector de ese no se compone nada más de esta parte, se compone de tres partes, que sería lo que es el detector, los procesadores de pulso. ¿Cuáles son los procesadores de pulso? Son unos CPUs chiquitos, ¿sí? Que normalmente están colocados detrás del escritorio o detrás del microscopio, y ahí es donde se hace toda todo el manejo de datos de señal, ¿sí? Y la conversión de la señal. Y finalmente tenemos lo que es la interfaz del usuario, que es una pantalla, una computadora. Esa sí es una computadora que está conectada a los procesadores de pulsos, y ahí viene la información, y nosotros vemos en esa pantalla pues cómo se está generando el, el histograma o el espectro del EDS. ¿Ok? Entonces, déjenme leer esto. Los rayos X son colimados y pasan a través de la ventana de berilio que aísla al detector. Dentro de la capa de silicio dopado con litio o silicio intrínseco, un rayo X puede generar miles de pares electrón hueco, los cuales son separados al aplicar un voltaje de polarización llamado vías. En la parte trasera del detector se aplica un vías positivo para atraer los electrones generados. Esta carga electrónica es amplificada por el FET y convertida en señal eléctrica para su posterior procesamiento. Bueno, vamos a ver cómo funciona el cristal. En la parte frontal tenemos lo que es una ventana que, como les decía, puede ser de berilio. Hay ventanas de nitruro de boro, de diamante, de polímero, y también hay detectores que no tienen ventana. Vamos a hablar ahorita de las ventanas. Entonces, esta ventana está protegida por una película delgada de aluminio, la cual sirve para reflejar, si llegara a pasar algún electrón de la trampa, reflejar ese electrón, ¿sí? Y lo tenemos, y darle también resistencia a la soporte, pues, a la ventana per se, ¿sí? Luego tenemos lo que es el, el cristal, que les decía que es un chip de silicio dopado con litio, y ese chip tiene en la parte frontal, que sería más o menos de este lado, en la parte trasera, tiene dos películas de oro que funcionan como electrodos, ánodos o cátodos, como quieran, ¿sí? Y estos electrodos están, pues se les hace pasar un voltaje, aquí dice que es de menos 1000 voltios, ¿sí? Entonces, cuando viene un rayo X, incide dentro del cristal, ese rayo X va a generar eh, fluorescencia dentro del silicio. Recordemos que el silicio es un semiconductor, ¿sí? Entonces, eh, ese rayo X va a producir esa fluorescencia, pues la entendemos como la generación de electrones, bueno, no generación, ay, ¿cómo se llama? Vamos estoy buscando la palabra, a enviar, no transmitir, a transferir, ¿sí? Es un proceso de transferencia de carga, ¿sí? Vamos a transferir electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción del silicio. Ahí vamos a tener un electrón libre, pues, o disponible, y un hueco en la banda de valencia, y un electrón en la banda de conducción. Entonces, esos electrones, ese par electrón hueco, pues la idea es separarlo para hacer que los electrones viajen a lo largo de los 3 milímetros de la capa activa de silicio, eh, y tener esos electrones como señal, ¿sí? A ese efecto de generar el par electrón hueco a partir de un rayo X o del rayo X, se le conoce como pulso de carga. Entonces, eh, vamos a ver, déjenme ver si sí, aquí está, miren. Eh, el, ¿Cómo se llama? El band gap
del silicio dopado con litio es de 3.8 electron volts. 3.8 electron volts. Entonces, imagínense que un rayo X de baja energía tiene 1000 electron volts. Entonces, un solo rayo X produce, pues si dividimos 1000 entre 3.8 nos va a dar varios cientos, bastantes cientos de, de pares de electrones huecos, de pulsos de carga, ¿sí? Entonces, ahora si pensamos en mayores energías, pues vamos a tener eh, valores de pulsos de carga de miles, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con eso es que el pulso de carga producido dentro de la capa activa del silicio es proporcional a la energía del rayo X, ¿sí? Entre mayor sea esa energía, más pares de electrones huecos tenemos, ¿ok? Entonces, como esto está cargado, de este lado está cargado negativamente, este ánodo está cargado negativamente y de este lado está cargado positivamente, los electrones van a viajar, van a ser atraídos hacia la parte posterior del chip de silicio y los huecos van a ser atraídos hacia donde está la carga positiva, ¿ok? Y así se va a hacer la separación de cargas dentro del chip de silicio. ¿Ok? Eh, en la parte extremas, en los extremos del silicio, tenemos unas capas que aquí se representan en color negrito, que se llaman como las capas muertas, ¿sí? Donde aquí no pues por cuestiones de cómo se hacen el dopaje, ¿sí? No están totalmente dopadas como en la parte activa, dopadas de litio. Entonces aquí vamos a tener algunos efectos que se van a poder observar también en el espectro. Entonces les hablaba acerca de la proporción de la energía del rayo X con el pulso de carga. Y aquí vale la pena recordar que entre más eh, electrones, entre mayor sea el número atómico del elemento que estamos ionizando, la energía de los rayos X va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Esa es una pregunta de examen muy buena. ¿Por qué? Pero se lo voy a decir, así que los que están tomando el curso, pues ya van a saber la respuesta. Bueno, porque no es porque tengamos más electrones en ese átomo de mayor número atómico, sino por el contrario, porque tenemos más protones en el núcleo. Entonces, los electrones de las capas cercanas al núcleo, como la capa K, ¿sí? Vamos a necesitar mayor energía, o sea, son atraídos con mayor fuerza hacia el núcleo que los electrones de las capas superiores, ¿sí? Entonces vamos a necesitar mayor energía para extraer ese electrón de la capa K en este, en un átomo de mayor número atómico, ¿sí? Por eso las señales de los rayos X de los elementos pesados salen a muy altos niveles de energía en el espectro de ES. ¿Sí me expliqué? Espero que sí. Si tienen duda, me pueden preguntar en cualquier momento, les explico lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, bueno, así es como funciona el detector de EDS cuando tenemos un detector de silicio intrínseco. Entonces, bueno, en la actualidad existen los detectores de estado sólido, que los conocemos también como detectores Silicon Drift Detectors, se les llama SDD, o detectores de estado sólido. Estos detectores los desarrollaron pues como que a principios del 2000
y es lo que tenemos ya casi en todos los microscopios, ¿sí? Carla tiene uno de esos, Raúl tiene uno de esos, eh, Marco tiene uno de esos, yo tengo uno de esos, todos tenemos uno de esos, gracias a Dios que sí. Bueno, entonces, básicamente es el mismo funcionamiento y la misma configuración, lo que cambia es la forma eh, en cómo está hecho eh, pues el chip de silicio, ¿sí? Acá vemos, del lado izquierdo vemos pues que también tiene su capa, su película protectora, su ventana protectora y está montado sobre pues un chip, ¿sí? Donde aquí tenemos el detector, este cuadrito azul representa el detector, que sería este chip de anillos concéntricos. Por acá tenemos el FET, que es este cuadrito, este cubito en color gris. Y una de las ventajas que tiene este detector es que ya no requiere el uso de nitrógeno líquido para enfriar, ¿sí? Entonces se monta sobre lo que se llama un sistema Peltier, que es 1000 veces más económico que el enfriamiento por nitrógeno líquido. Y estos sistemas Peltier pues no enfrían tanto, ¿sí? Enfrían como a -5, -10, a lo mejor hasta -20 grados centígrados. Entonces, este tipo de detectores no necesita tanto enfriamiento, ¿sí? Y pues bueno, por eso es que se montan con sobre los sistemas Peltier y nos evitan el gasto y el consumo del nitrógeno líquido. Entonces les decía que estos se conforman por una serie de anillos ¿no está? Es también silicio eh, entopado con litio, ¿sí? Pero aquí se hace que tiene un chip de silicio tipo N y estos anillos concéntricos en color rojo representan el silicio tipo P. Luego, por acá este anillo en color verde se le conoce como el ánodo, que está cargado positivamente, y eso hace que, bueno, se supone que el rayo X viene viajando en esta dirección, ¿sí? En estos, en el silicio, ya sea el rojo en la parte blanca, se hace igual que en el otro cristal, se generan los pares electrones huecos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de separar esos electrones, llevarlos hacia el centro del chip, aquí al ánodo, mientras que los huecos van a ser atraídos hacia la base del, eh, del chip de silicio, ¿sí? Entonces, básicamente funcionan igual. ¿Qué otra ventaja tiene aparte de lo de enfriamiento, este tipo de detectores? Bueno, pues que tienes o tenemos una mayor número de cuentas, ¿sí? Es decir, vamos a tener más señal en menos tiempo, ¿sí? Vamos a enfriar menos. Bueno, no nos vamos a preocupar por el eh, por nitrógeno líquido y pues podemos tener diferentes configuraciones de ventanas, ¿sí? Voy a hablar rápidamente de lo de las ventanas, me voy a pasar a la diapositiva anterior. Entonces les decía que teníamos la ventana de berilio, la de nitruro de boro, diamante y polímero, ¿sí? O la sin ventana. Entonces, la de berilio es la ventana que se hizo primero, es la más común, sobre todo en los microscopios que no requieren un ultra alto vacío o muy alto vacío, dígase como los microscopios de este filamento tungsteno, ¿sí? Entonces, esta capa de berilio mide aproximadamente de 12 a 25 micrómetros de espesor, ¿sí? Y pues tiene la desventaja de que no deja pasar, ¿sí? Energías menores a 1 kilovoltio, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no podemos ver elementos menores al número atómico 11, que sería el sodio, ¿sí? Y por nada del mundo, pues podemos ver el berilio, ¿no? Entonces tenemos los otros tipos de ventana que se conocen como
ventanas ultra delgadas. Aquí se incluyen estas tres, ¿va? El nitruro de boro, las de diamante y las de polímero. Entonces, estas ventanas delgadas nos permiten dejar pasar más electrones, ¿sí? Y más electrones, perdón, no, más rayos X y poder identificar pues ya elementos de más bajo número atómico, como sería hasta el boro, ¿sí? Del boro hacia arriba pueden ser identificados con cualquiera de estas tres este, ventanas ultra delgadas. Y finalmente tenemos lo que es la ventana, el detector que no tiene ventana. Ahí cuando se puede utilizar ese tipo de detector, pues cuando tenemos un microscopio muy limpio, es decir, que funciona a condiciones de ultra alto vacío, es decir, vacío superior o menor, pues como quieran verlo, de 10 a la -8, 10 a la -9, ¿sí? ¿Por qué? Porque vacíos menores pues nos pueden producir que se deposite cierta contaminación en la superficie del cristal y pues lo va a dañar. ¿Ok? Algo que nos dije de por qué tiene que estar enfriado el cristal, ¿sí? Que lo recordé ahorita, es porque el- si trabajáramos a temperatura ambiente, tanto el FET como el cristal la energía térmica a 25 grados centígrados va a producir pares de electrones hueco dentro del cristal. Por un lado, entonces tendríamos señal de ruido muy alta, ¿sí? Que lo veríamos como un espectro, picos muy anchos. Eso es por un lado. Por otro lado, y eso es una recomendación, eh, em, se promueve a temperatura ambiente o temperaturas altas, como lo quieran ver, se promueve la difusión del litio. Yo entiendo que se promueve hacia regiones dentro o fuera, ¿no? O sea, vaya, si suponemos que está homogéneamente dopado o disperso dentro del silicio, al calentarse, ese litio puede empezar a difundir hacia las capas muertas o difundir en islas dentro del silicio, lo cual pues va a dañar al cristal y a la larga va a hacer que ya no funcione, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que tenía que comentarles acerca de los detectores. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de lo que es la resolución del detector. Y tenemos dos resoluciones. La resolución energética, que esta resolución se refiere a qué es lo más delgado que podemos llegar a medir uno de estos picos, ¿sí? Y cómo lo hacemos en rayos X y pues, en estadística y todo esto. Cuando tenemos una gaussiana, se termina en ILS también se hace así, ¿verdad? Con el cero loss. La resolución de ese pico se determina midiendo el ancho, ¿sí? A la altura media del pico, ¿sí? Entonces, eso se le llama FWHM. Este, no me acuerdo cómo se dice, cómo se llama esto. Si alguien se acuerda, ahorita me dice, ¿ok? Entonces, la resolución eh, mínima o el ancho mínimo de la técnica de EDS es de 140 electron volts. Entonces, no vamos a poder ver cosas, líneas más pequeñas que 140 electron volts. Entonces, por eso les decía al inicio de la plática, lo de las líneas, que las vemos como un pico gaussiano, ¿ah? Lo correcto es referirnos como líneas, pero pues realmente vemos picos de forma gaussiana. Esos picos pues incluyen un montón de líneas este, de rayos X, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en esta figura lo que les muestro es eh, cómo teniendo señal, por ejemplo, del oro, platino y niobio, ¿sí?
esos tres elementos tienen líneas dentro de este rango o este intervalo de energía de 2 a 2,3, ¿sí? Ahí tienen varias de sus señales. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros en el EDS estos tres elementos? ¿Sí? Lo veríamos como un solo pico, ¿sí? Entonces es muy difícil poder discernir con cierta claridad qué parte de esa gaussiana es para cada uno de estos elementos. Para eso existe otra técnica parecida al EDS que se llama WDS, que en el WDS se hace un barrido de longitudes de onda. Esta técnica sí nos permite resolver de manera individual cada uno de esos picos. Por ejemplo, para este mismo ejemplo, aquí tenemos el intervalo de 2 a 2,3 kiloelectron volts y podemos ver que con el WDS se resuelven de manera perfecta, ¿verdad? Las señales del platino, el oro, el platino, el niobio, el oro y el platino, y se identifican correctamente cada una de las señales, ¿no? De las transiciones. Entonces, vamos a hablar de estas dos técnicas rápidamente. Eh, Esta es una de las mayores desventajas del EDS, ¿ah? Su resolución, que pues en comparación con el WDS es relativamente baja, ¿sí? Pero pues yo creo que es suficiente para poder tener una idea bastante buena de qué elementos y en qué concentración están por ahí. Entonces, típicamente se pueden resolver picos de hasta 135 electron volts, ¿sí? Lo que produce el traslape de algunos de estos picos, afectando el límite de detección. Entonces, como regla, decimos que el límite mínimo inferior, pues, de detección de la técnica DDS es 0,5% en peso. Menos que ese sí lo podemos detectar, pero pues hay que hacer algunas pruebas para discernir entre el ruido de fondo y la señal. ¿Ok? Por el otro lado, en la técnica de WDS nos da mayores resoluciones y eso tenemos un límite de detección inferior mucho, mucho menor, del orden de hasta las partes por millón. ¿Sí? No todo es miel sobre hojuelas, ¿sí? Y pues la desventaja de la técnica del WDS es que nada más podemos analizar un solo elemento por eh, pues por análisis, ¿no? Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, quiero ver qué concentración traigo de este elemento, y pues nada más va a ser todo el barrido de longitudes de onda sobre ese elemento nada más, ¿no? Entonces no se pueden detectar varios elementos a la vez, se tiene que hacer, para este caso de los tres elementos, se tiene que hacer tres barridos consecutivos. Eso es una desventaja. La otra es que los equipos WDS son caros y son más caros que los EDS, ¿sí? Pero bueno, en la actualidad, pues ya se utilizan equipos analíticos, hay microscopios dedicados a los análisis, que cuentan con al menos dos o tres sistemas WDS más un EDS. Entonces, lo que hacen es primero un análisis rápido con el EDS para ver qué elementos hay y en qué concentración relativa, y luego ya se van a mapear esos al menos dos o tres elementos con los WDS. Y ahí ya conocen la concentración más precisa, relativa también, de esos tres elementos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Me queda media hora. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la resolución espacial. ¿Sí? La resolución espacial R en el EDS se define como la distancia mínima entre dos volúmenes de una muestra de los cuales se puede obtener análisis EDS de manera independiente. ¿Sí?
Esta resolución depende del volumen de interacción, que a su vez es función del tamaño de las D, que sería D al cuadrado, y la difusión de las B al cuadrado, causada por la dispersión de las dentro de la muestra. Entonces, lo que queremos es que R sea más pequeña y para tener una menor resolución, o sea, poder resolver volúmenes más pequeños, con el EDS, vamos a tener que utilizar haces más pequeños y tener menos dispersión, menos difusión o menos dispersión de las dentro de la muestra. ¿Ok? No todo es les digo, no todo funciona como uno quisiera. Voy a explicarles estas gráficas y decirles por qué no todo funciona como quisiera. Miren, aquí este primer par de figuras, bueno, estas 6 figuras son simulaciones de Monte Carlo. Este, estas dos de arriba es una laminilla de cobre en modo transmisión, una laminilla delgada de cobre con unas de electrones a 100 kilovoltios y otras de electrones a 300 kilovoltios. Entonces aquí vemos que cuando el haz de electrones a 100 kb atraviesa la laminilla de cobre, va a sufrir una mayor dispersión, viene a menor velocidad, entonces interacciona más con los electrones y con los núcleos de los átomos. Entonces, esa dispersión, ¿sí? Esa dispersión la vamos a ver como el ancho de este cono de, de electrones que interactuaron por acá con los átomos, que cuando viene a una mayor velocidad, que son 300, o aceleración, ¿verdad? Aquí tenemos una menor dispersión. Entonces, en este caso, si queremos hacer una R más pequeña en transmisión, ¿sí? Y dice que la dispersión es B grande, y entonces para hacer esto más pequeño necesitaríamos tener un mayor voltaje de aceleración en transmisión. ¿Ok? Para el caso de barrido, que son estas dos figuras, estas dos simulaciones, aquí tenemos una muestra de cobre en bulto, ¿verdad? O sea, es gruesa, ¿verdad? Aquí no tenemos el fondo, este, y tenemos el haz acelerado a 10 kilovolts, y acá tenemos el haz acelerado a 30 kilovolts. Entonces, vemos que la pera de interacción o el volumen de interacción cuando tenemos 10 kilovoltios es mucho más pequeño, ¿sí? Que es como esta bola así, pues, como pelusa, ¿no? Este, Esto representa las trayectorias de los electrones que están ahí interaccionando con los átomos, ¿no? Mientras que a 30 kilovoltios, pues la pera de interacción es mucho, mucho más grande, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a tener señal de electrones pues de varios nanómetros o hasta algunos micrómetros dentro del, del material, ¿verdad? De ese material. Entonces, nuevamente, aquí a 30 kilovoltios vamos a tener una mayor dispersión, ¿sí? Lo cual nos daría una mayor resolución. O sea, no queremos tener una mayor resolución, queremos resolver cosas más pequeñas. Entonces, yo sé, o sea, se los dije, no todo es miel sobre hojuelas, no siempre todo sale como uno quiere. Entonces, se recomienda utilizar voltajes más pequeños en barrido. Yo sé que no lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque necesitamos, por otro lado, necesitamos un voltaje lo suficientemente alto para poder ionizar los electrones de las capas K, ¿sí? Entonces, no sé si Carla ya se los explicó por allá, se lo explico yo o se lo explica también ella más tarde. Por ejemplo, si estamos trabajando con 5 kilovoltios, pues no alcanzaríamos a ver en el EDS nada que tenga, ningún elemento que tenga sus energías mayores a 5 kilovoltios, por decir algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿hasta dónde alcanzaríamos a ver? Déjenme verlo por acá. Mm, Hasta el vanadio, ¿sí? Hasta el vanadio alcanzaríamos a ver los, los picos K,
¿sí? De todos los elementos hasta el vanadio. Entonces, pero si quieren ver cromo, manganeso, fierro, lo que sea, entonces tendríamos que aumentar el voltaje de aceleración. Entonces, comúnmente trabajamos a voltajes de aceleración de 15, ¿sí? O 20 en algunos casos, ya si quieren ver algunos picos como son del bismuto, ¿sí? Eh, el L alfa del bismuto, ¿no? O el bario también, que hemos estado batallando con esos. Este, por ejemplo, el bario aparece a 22, el K alfa, entonces ahí necesitaríamos verlo, analizarlo a 25 kb, me expliqué. Entonces, esto, aunque se cumpla en la teoría, pues no es algo que hacemos en la práctica, ¿sí? La práctica nos dice utilizar siempre, procurar utilizar voltajes de aceleración más grandes para poder excitar a los rayos X. ¿Ok? Y bueno, en este otro ejemplo tenemos lo que es una interfase. Miren, aquí la interfaz está hecha de cobre y oro, ¿sí? Entonces aquí la línea, la flecha, marca, no es cierto, la flecha no, aquí se marca, esta rayita negra marca donde está posicionada la interfase, poniendo aquí que tenemos puro cobre y aquí tenemos puro oro, y esos dos están pegados. Ya sabemos que va a haber difusión de cobre y oro en uno y otro lado. Entonces, si el haz incidente se pone del lado del cobre, vamos a tener una dispersión, ¿sí? Mientras que si ponemos el haz incidente, hacemos el análisis del lado del oro, vamos a tener una mayor dispersión. ¿En qué caso vamos a tener mejor resolución? Pues cuando hagamos eh, el análisis del lado del elemento más ligero, ¿ok? Bueno, eso es lo que tenía que decirles acerca de la resolución. Tenemos también lo que es eh, caray, no apareció, esa era la resolución espacial, la resolución energética. Ahora vamos a hablar acerca de las variables del detector. Antes que eso, voy a mencionar cuáles son las variables del microscopio, ¿sí? Tenemos variables del microscopio, variables del detector. El detector, pues les decía ahorita, podemos variar el tamaño del haz, voltaje de aceleración. Para el caso de los de barrido, en los de transmisión es poquito más complicado, se puede hacer, pero sí se puede. eh, pero se puede hacer, pues. Es complicado, pero se puede hacer. Podemos variar el tamaño de la apertura condensadora y el tamaño del haz. ¿Ok? O sea, el diámetro del haz, ¿sí? Y también en barrido, pues podemos variar un poquito la altura del trabajo. En transmisión casi no se hace. Y otra cosa que podemos hacer es inclinar. ¿Ok? Pero aparte están las variables del detector, que es de lo que vamos a hablar. Estas variables son opciones que tenemos en la interfaz del usuario, dígase en el software, ¿sí? Para adquirir nuestro espectro de diferentes maneras, ¿sí? Son estas cuatro variables que se llaman así: tiempo de adquisición, resolución de pantalla, la constante de tiempo tau y el tiempo muerto o el dead time. El tiempo de adquisición es el tiempo seleccionado para la adquisición del espectro. Este es el tiempo que nosotros le ponemos. ¿Cuánto tiempo quiero que tardes adquiriendo un espectro de la forma que sea? ¿Sí? Normalmente van segundos. Lo común, al menos yo lo que hago es darle de 30 a 45 segundos. Y en pocas veces le pongo más de 60 segundos. Tenemos lo que es la resolución de pantalla. Esta resolución se refiere al intervalo de energía del espectro que puede ser asignado a cada canal del detector, es decir, la escala del eje X y del espectro. Esta resolución la seleccionamos como el número de electron volts por canal, ¿sí? Ustedes le pueden poner por ahí, decir, muéstrame el espectro o adquiéreme el espectro de 0 a 10 kiloelectron volts o de 0 a 25, ¿sí? O de 0 a 50. Entonces ahí vamos a tener mayor o menor resolución de pantalla. Se recomienda una resolución de pantalla
de 10 electron volts por canal o menor a 10. Sí, normalmente vienen ahí las opciones y uno las selecciona. Entre, creo que entre menor sea la resolución, más pequeño va a ser el intervalo de energías que vamos a ver aquí eh, en el eje de las energías de X, perdón. Este, y luego tenemos lo que es la constante de tiempo o tau, ¿sí? Esta variable indica el tiempo para que el procesador evalúe la magnitud del pulso de carga, ¿sí? Estas variables normalmente, digo, ya vienen eh, preconfiguradas y van del 1 al 5 y en algunos casos llegan hasta el 6, ¿sí? Los tiempos del 1 al 3 nos dan una adquisición rápida, pero nos ponen unos picos, digámoslo, un poquito más gruesos, más burdos, lo cual no nos permite eh, eh, identificar de manera precisa los picos o las líneas cuando están empalmadas, ¿verdad? Mientras que los tiempos del 4 5 y 6 esos son más lentos, ¿sí? Para adquirir, pero el espectro, las señales, pero los picos van a ser más delgados y a lo mejor en un mismo pico vamos a poder tener dos piquitos, este, identificados piquitos y cada uno de esos piquitos va a ser asignado a diferentes señales de elementos, ¿sí? Aquí se recomienda pues usar normalmente el tiempo tau de 5 o si lo tienen el de 6. ¿Sí? Y luego tenemos lo que es el tiempo muerto, el dead time, cuando la electrónica del sistema detecta la llegada de un pulso de carga, le toma menos de un microsegundo para apagarse por un periodo de tiempo llamado el tiempo muerto. Entonces, ese es el tiempo que tarda el cristal en procesar un pulso de carga, ¿sí? Necesitamos trabajar en tiempos muertos donde tengamos buenas cuentas sin abusar, y tiempos muertos muy bajos nos dan cuentas muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, un tiempo muerto recomendado va de 5 a 10%, máximo 20%. Tiempos muertos mayores nos van a dar, este, eh, pues nos pueden producir ciertos efectos que no queremos ver en los espectros, nos van a consumir más tiempo y tiempos menores no nos van a dar espectros bien definidos, van a ser ruidosos. Vaya. La altura de la señal va a ser relativamente pequeña con respecto a la señal de fondo. ¿Sí? Este, Aquí tenemos en este ejemplo, tenemos el efecto del tiempo de adquisición. Tenemos 1 segundo, 10 segundos y 100 segundos. Entonces vemos que al aumentar el tiempo de adquisición, va apareciendo este pico del manganeso K alfa. ¿Sí? En todos los casos, pues veíamos bien el pico del cobre K alfa. Pero después a 1 segundo, pues no se ve nada. Diría uno, no, no, no tenemos manganeso, pero ya lo hicieron a 10 segundos y se apareció el manganeso, lo hicieron a 100 segundos y apareció aún más el manganeso. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que el manganeso necesitaba este, de mayor tiempo de adquisición. Ese tiempo de adquisición es el tiempo que se está bombardeando a la muestra con el haz de electrones. Lo tenemos acá en este otro ejemplo, lo que es el efecto del tiempo muerto, ¿sí? Que son estos valores que están aquí en porcentaje, ¿sí? Y tenemos la gráfica de la corriente de las contra las cuentas por segundo, ¿sí? Entonces vemos que las cuentas por segundo sí, sí se comportan de manera lineal con la corriente de las, ¿sí? Pero el tiempo muerto no necesariamente se comporta linealmente con la corriente. Entonces, tiene que buscar uno, lo que quiero decirles con esto es que tiene que buscar uno condiciones eh,
de trabajo o de operación para tener este tiempo muerto les decía, mayor al 5% y menor, de preferencia, menor al 20. Entre 5 y 20 les diría yo, ¿sí? O 5 y 15. Ok, la interfaz del EDS. Déjenme ver cómo vamos. Bien. Eh, el detector EDS se coloca justo por encima de la muestra en medio de la pieza polar. Miren, aquí está la muestra y el detector, para el caso de transmisión, esto es la pieza polar, ¿sí? Acuérdense que eran los conitos que iban allá dentro de la lente electromagnética y se pone la puntita del detector, la ventana o el colimador, ¿sí? Y se pone pues relativamente cerca de, de esta parte de la muestra, por la parte de arriba de la muestra, ¿sí? En el caso de los de barrido, pues esto representa la pieza polar, que es de tipo snorkel, ¿sí? Aquí está la muestra y acá abajo pues no tenemos la pieza polar inferior, ¿no? Tenemos el, el, el portamuestra, ¿sí? En un segundo, como estoy quedando sin batería, esperen. Uy, no, 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 te apagues, no te apagues, no te apagues. Ya. Ahí están todavía. ¿Sí, va? Sí, aquí sí. Sí, todo bien. Que me faltó conectar esta cosa. Algo se apagó. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Es que ya no la veo. Se me movió todo esto. Espérenme. Ay. Bueno, voy ahora a cambiar a este lado la pantalla. Se me hizo un desastre. Mm, ok. Bueno, entonces les estaba hablando acerca del detector DDS, dónde se posiciona. Y este detector, bueno, el haz de electrones va a incidir aquí de manera perpendicular a la muestra y va a generar un chorro de rayos X, ¿verdad? Que ya sabemos que son fotones. Y ese chorro lo vamos a visualizar como un cono, un haz cónico de rayos X que va a ser pues va a viajar en esta dirección, ¿sí? Hacia la ventana, o sea, el detector, ¿ok? Entonces, lo que quiero expresarles con esta diapositiva es que el detector no lo podemos mover, o sea, lo podemos retraer, acercar y retraer, y retraer, pero este tiene un tope, ¿sí? O sea, no lo podemos acercar más a la muestra. ¿Para qué lo quisiéramos acercar más? Pues para hacer este ángulo de colección, que es el cono, ¿ah? Hacerlo todavía más, más ancho, ¿ah? O sea, acercamos la ventana y veríamos esta parte, alcanzaríamos a ver más, ¿no? O sea, viajaría más este chorro hacia adentro. Pero bueno, está limitado la posición del detector, pues tiene un límite. Ya de ahí no se puede mover. ¿Por qué? Porque pues lo podemos dañar si pega contra la pieza polar o contra el portamuestra, ¿no? O la muestra misma. Entonces, la altura, pues la podemos mover en los dos microscopios. Se utiliza más moverla en barrido. Y en transmisión, pues se mueve unas cuantas micras. No se mueve casi mucho. Entonces tampoco es opción. La otra opción sería, pues, cambiar de ventana, tener una ventana más grande. Pues sí, todos quisiéramos eso. Eso cuesta un dineral más y pues no es cosa que se cambie, a diario, ¿va? Se cambia nada más cuando se compra un nuevo sistema de detección. Entonces, lo que nos queda es inclinar la muestra. En este caso, para cambiar el ángulo aquí de colección, necesitaríamos aumentarlo, ese ángulo, necesitaríamos inclinar la muestra en este sentido para hacer que ese cono se haga más ancho y tener
más señal de rayos X. ¿Sí? Este, entonces, ese icono, entre más tengamos por acá, más señal de rayos X, vamos a tener más cuentas, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar con eso. Ahí está, siempre está por encima de la muestra, en los dos microscopios, los detectores de EDS siempre están por encima de la muestra, ¿ok? Aunque sean electrones transmitidos, pues son con los que formamos las imágenes, no LDS. Ok, vamos a hablar acerca de lo que son los artefactos o señales fantasmas que no deberían de aparecer en los espectros, pero luego aparecen y que el detector pues no está al tanto de eso y que en algunas ocasiones los identifica como elementos. ¿Sí? Y luego dice uno, ¿qué? ¿Tengo ese elemento? A mí, por ejemplo, aquí me pasa en este detector que me aparece el neón. Entonces, pues dice uno, "Ay, tengo neón". Entonces, o sea, pues el neón es un gas, tenemos que anduviera aquí flotando adentro del cuarto, ¿no? Me vería brillante, ¿no? Eso es una broma, ¿no? Este, eh, entonces, pues yo sé que es un error es un artefacto. Sí, más tarde. Este, bueno, entonces tenemos tres tipos de artifacts, ¿sí? Es posible que en el espectro ES se observen picos que no corresponden realmente a la muestra, sino que son producidos por el portamuestra, columna y o el mismo detector. Estos artifacts se conocen como pico de escape, pico de fluorescencia interna y acumulación de picos. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente qué es el pico de escape. El pico de escape, se da cuando tenemos eh, electrones, espérame, electrones, no, que tenemos muchas exceso de cuentas en el detector, ¿sí? Adentro del detector de silicio y nos va a dar a ver, no, ahí va, sí, ahí les va. Se da porque bueno, se producían pares de electrones hueco dentro del silicio, ¿sí? Entonces, esos pares de electrones hueco se pueden recombinar otra vez, generar un fotón dentro del silicio y ese fotón va a generar otro par electrón hueco dentro del silicio, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, va a aparecer una señal 1,74 kiloelectronvolts hacia abajo, hacia menos energía del elemento que estamos analizando, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso estarían las señales del cobre K alfa y el cobre K beta, ¿sí? Y exactamente a 1,74 kiloelectronvolts vemos un piquito pequeño, ¿va? De cobre, ¿sí? Que en este caso lo identifica como cobre K, no le pone ni alfa ni beta porque no corresponde a nada, pero pues nosotros tenemos que saber qué es, si es que nos interesa discernir eso o identificarlo, decir, es un pico de escape, ¿va? Entonces, bueno, o sea, habría que mover un poquito ahí las condiciones de las variables, pues, del microscopio, ¿no? No, del microscopio, del microscopio y del EDS. Luego tenemos lo que son los picos de fluorescencia interna, este, mm, que estos se daban, déjenme ver por qué, creo que cuando llegaba a pasar ay, no recuerdo en sí, si un electrón llegaba a pasar, un electrón, llegaba a pasar la trampa, generaba también fluorescencia, y creo que esta fluorescencia era, este, en la capa muerta, que también al decir fluorescencia es la generación de pares de electrones, ¿sí? Y esta fluorescencia la vamos a ver como un piquito de silicio, ¿sí? Eh, el cual va a ir aumentando este, con el tiempo de adquisición. Aquí, por ejemplo, tenemos dos.
espectros, ¿verdad? El azul y este otro punteado. Entonces aquí aparece el piquito de silicio a nivel de ruido, ¿verdad? Se confunde con el ruido y a mayor tiempo de adquisición, este pico pues ya aparece, ¿verdad? Y lo identifica como silicio K. Eh, entonces aquí pues sería otro error, ¿verdad? Porque pues aquí esto ya lo puede semi-cuantificar y les diría que tienen tanto silicio en la muestra, ¿verdad? Que luego para los que trabajamos con materiales, pues eso diríamos, es contaminación, ¿de dónde está saliendo el silicio? Bien. Y finalmente tenemos los picos el artefacto de acumulación de picos, ¿sí? Que este se da por el exceso del tiempo muerto, ¿sí? Aquí tenemos tres diferentes tiempos muertos y que vemos cómo el pico suma, ¿sí? Del magnesio, que lo identifica como K, no le pone alfa ni beta, ¿sí? Eh, Va aumentando la intensidad o la altura de ese pico conforme va aumentando el, el tiempo muerto, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les quiero, pues, que se les quede esto en su mente es de que seamos capaces de identificar estos picos eh, fantasmas o estos artifacts, ¿sí? Y que ustedes los puedan discernir. Decir, mira, en este equipo funciona así y tengo estos artifacts y a estas condiciones y en estas otras condiciones, no tengo estos artifacts, ¿ok? Bueno. Ahora, adquisición del espectro EDS. Eh, Hay que introducir el EDS dentro de la columna del detector. Hay veces que lo tenemos retraído y lo introducimos. Por ejemplo, en el microscopio de los de transmisión, son neumáticos los detectores, entonces se introducen o se retraen de manera automática picándole un botoncito, ¿sí? Y también hay veces que se protegen, ¿sí? Cuando sienten muchas cuentas, solitos los detectores se hacen para atrás para no encandilarse, ¿sí? Y luego antes que teníamos otro EDS, eh, había que quitar el shooter, que es un protector, ¿va? Para evitar que se encandile el, eh, el detector. Cuando digo en candila es como cuando nos dan en los ojos con una lámpara fuerte, ¿no? O sea, nos quedamos así, "Uy", nos quedamos así mosqueando, y tarda un rato, unos segundos o hasta un minuto, nuestros ojos en como procesar toda la luz y luego ya empezamos a ver otra vez. Entonces, eso mismo les puede pasar a los detectores. Se encandilan si les damos un chorrazo de señal y van a ser unos picos gruesos, entonces hay que esperarnos a que se procesen todos esos rayos X para que los picos se vuelvan a adelgazar. En modo TEM, en convencional, se condensa el haz de electrones sobre el área de la muestra que se desea analizar, es decir, hacemos el haz grande o lo hacemos chico, dependiendo de la zona donde queremos sacar el espectro. Nada más en modo transmisión, nada más vamos a poder ver un espectro, no vamos a poder relacionarlo como en STEM directamente con el área o con la morfología, ¿sí? En modo STEM se selecciona el área de la muestra que se desea analizar, como aquí, ¿verdad? En modo STEM o en barrido, normalmente seleccionamos así con un cuadrito o un puntito el área donde queremos que salga la señal de rayo X o los rayos X. Y le picamos adquirir, en el software le picamos un botón y quise adquirir este, el espectro y pues aquí tenemos que estar leyendo, ¿sí? Eh, el número de cuentas, ¿sí? Y también estar buscando donde dice, donde nos reportan el, el- el tiempo muerto, ¿sí? Si tenemos tiempos muertos muy bajos, pues ya saben qué tienen que hacer. Entonces, ¿cómo semi-cuantificamos este, la concentración de los elementos? Bueno, se utiliza lo que es la ecuación de Cliff-Lorimer, es uno de los modelos que más utilizados para hacer esa semicuantificación, que se basa en estos dos, en la solución de estas dos ecuaciones, la solución simultánea de estas dos ecuaciones, donde pues tenemos la concentración del elemento A, la concentración del elemento B,
una constante de sensibilidad, un factor de sensibilidad, que se calcula o se obtiene cuando se hace este, ay, no es alineación, ¿cómo se dice? Que se prueba pues con el aluminio y el cobre, no me acuerdo la palabra, ¿cuál es la palabra? Eh, bueno, ahorita me dices, Carla, Calibración. la calibración, gracias, la calibración, sí. Este, Perdón, me desconecté un ratito. Aquí estoy. ¿Cómo qué? Calibración, pues. Me desconecté, César, perdón, apenas No, vengo no, no, no pasa escuchando. nada, ya está. Y tenemos las intensidades de los picos, ¿sí? Las alturas o los anchos a la media altura, lo que quieran, ¿sí? Entonces, esto se basa en que esto se puede resolver gracias a que decimos que nada más hay esos dos elementos. Si hubiera más, pues nada más le ponen aquí C más A más B más C más D, así, y también pues, se generan otro sistema, otros más ecuaciones, ¿no? Entonces, así es como se hace el cálculo. No necesitamos hacerlo, todo eso lo hace afortunadamente la computadora, los procesadores de pulsos. ¿Sí? Y bueno, ya casi termino. ¿Qué tipos de espectros tenemos o podemos obtener? Sí, tenemos lo que es el espectro normal, que nada más vemos el espectro. ¿Sí? Podemos hacer mapeos en línea, podemos hacer mapeos y como veíamos en la figura anterior, en la diapositiva anterior, podemos obtener espectros de áreas y de puntos. Vamos a saltear esto de las variables. Voy a presentarles aquí esto de los, pues algunos resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, los tipos de análisis CDS, aquí sería un análisis de forma de área, ¿sí? Donde pues aquí eh, podemos conocer la composición de la matriz y la composición de este precipitado, que supongo que esto era una aleación, creo. Sí, una aleación de nitruro de titanio eh, y ¿dónde está el espectro? Ah, no, el precipitado era nitruro de titanio, perdón, y vanadio, y la aleación pues era meramente hierro, ¿no? Aquí lo mismo para esta otra figura. O sea, ahí son los espectros de EDS por área, ¿no? Que le llamamos así. Aquí estamos haciendo un espectro EDS eh, en línea, ¿sí? Pero puntual, le decimos puntual. Entonces, aquí en cada uno de estos puntitos nos va a sacar un espectro a lo largo de esta línea y pues podemos ver eh, numéricamente cómo va variando la concentración de uno u otro de los elementos. Luego tenemos lo que son los line scan, ¿sí? Que este es también es un análisis en línea, pero es continuo, aunque podemos decirle que lo hagan a tal distancia entre o en X cantidad de puntos a lo largo de la distancia, de la línea que trazamos, y ahí podemos ver de manera gráfica cómo se distribuye la concentración de los elementos que estamos pues mapeando de manera lineal, ¿verdad? Aquí sería una película de diferentes capas, ¿verdad? Nitruro de silicio, cromo níquel, plata, y la otra es cromo níquel, nitruro de silicio. Entonces, vamos a ver cómo está el níquel, por ejemplo. Entonces, el níquel está aquí en pues sí, en la de níquel cromo, ¿verdad? Entonces, aquí se hace el máximo de níquel, el cromo también. Vemos que pues, en el centro está la plata y aquí no hay, a los lados no hay eh, pues hay una zona de difusión y así, ¿no? Pues bueno, eso sería lo de los barridos, los line scan, y tenemos los mapas de elementos, que estos son de los más vistosos y bonitos que podemos reportar luego en las tesis y en los artículos, ¿verdad? Entonces aquí vemos la distribución espacial de un elemento en particular y pues como está a colores, pues el cerebro lo distingue fácilmente, ¿verdad? Entonces vemos que
Este es una partícula de acero inoxidable, entonces podemos mapear los diferentes elementos, hierro, cromo, ¿sí? Tiene poquito oxígeno, pero hay más oxígeno en el sustrato donde está pegado el- la partícula de hierro, ¿sí? Carbón, que es el carbón, pues es el pedacito de tape de carbón. Sale a plata porque tenía pegamento de plata, creo, aquí, y el aluminio, que es el sustrato donde estaba, es eso, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de análisis EDS que podemos hacer. Tenemos por aquí un ejemplo, pero ya me estoy pasando, ya me pasé, sí, de un ejemplo que reportamos hace unos años, de una película de nanopartículas de platino, sí. Ya no os voy a platicar nada de eso. Un mapeo de este, la sección transversal de una tablilla electrónica. Y ya, con esto termino. Sí, a manera de resumen, voy a leer estas tres conclusiones. La espectroscopía de energía dispersa EDS es una técnica sencilla de utilizar e interpretar sus resultados teniendo en cuenta las consideraciones instrumentales mencionadas. Su ventaja se encuentra en poder identificar y semicuantificar la composición elemental de los materiales analizados o elementos y relacionar estos resultados con la información de las imágenes como es morfología, tamaño y estructura. Asimismo, la ventaja que da el uso de esta técnica en los microscopios electrónicos es poder obtener de áreas y partículas relativamente pequeñas de la muestra, poder obtener la composición de esas áreas. Aquí ya, por último, les comparto algunos logos de las marcas que, que venden, marcas comerciales que venden los diferentes detectores, por si algún día llegan a tener que comprar uno. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con todo gusto se las trato de responder. Ya no están viendo la presentación, ¿verdad? Ya dejé de compartir, ¿sí? Sí, César, aquí estamos, te estamos viendo a ti. Ok, muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, doctor, buenos días. A ver. Bueno, me había comentado que para cuando se hacen análisis EDS debíamos de tener, bueno, en el caso de su microscopio, que tiene la cámara, que tiene que estar desactivada, pero no recuerdo por qué razón me había comentado. Ah, sí, sí, muy buena pregunta. La cámara, infrarroja, sí, es una camarita que utilizamos en SEM para ver la posición de la muestra y no irle a pegar con la muestra o el portamuestra a la pieza polar o a los detectores, ¿va? Entonces, pues sí, la cámara CCD es infrarroja. Entonces, pues está aventando señal. Infrarroja, supongo, o fotones, vaya. Entonces esos fotones saturan el detector de EDS, ¿sí? Entonces el detector se apaga, ¿no? Cuando tiene tanta señal, se apaga y, pues, nos dice, no, no puedo detectar hasta que, que me quites esa señal que me está causando este bloqueo, ¿no? Sí, entonces por eso, porque satura el detector. Ok, gracias. Una pregunta, buenos días. Este, ¿Por qué no se pueden ver composiciones menores al 5%? Creo que es por el, ¿cómo se llama esto? Por lo de la resolución del, del, del espectro, ¿sí? O sea, les decía que eran 135, 145 electron volts. Entonces, no podemos resolver cosas más pequeñas que eso, ¿sí? Entonces, eso entiendo que eso nos afecta en la concentración final, ¿sí? Sí se puede ver, ¿sí?
o sea, si tú le haces un análisis, pues te va a dar el espectro te va a dar el espectro y lo semicuantificas, te va a dar valores de 0,1, ¿sí? De 0,1%, de hasta 0,1%, ¿sí? Pero ya ahí es cuestión tuya si lo crees o no lo crees. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Yo, por ejemplo, hace años analicé una aleación que ya sabía yo que traía, vamos a decir, 0,2% de vanadio, ¿sí? Entonces la analicé y me daban en LDS, me daba 0,2, bueno, había zonas donde me daba 0,2, 0,25, 0,15 de vanadio. Entonces, ahí sí creo que está el vanadio, ¿sí? Pero yo ya sabía que sí. Pero como regla pues, de experiencia, para no meterse en problemas, vaya uno, por ejemplo, cuando trabaja con los industriales, para no meterse en problemas, les dice hasta 0,5%, ¿sí? Es lo que lo que tendría el 95% de seguridad de que sí está, cuantificándose. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Vale. ¿Más preguntas, jóvenes? Sí, yo tengo una. Bueno, no sé si me lo perdí porque estuvo fallando un poquito mi internet. Échale, échale. Eh, ¿Las muestras necesitan algún tipo de preparación especial o hay algún tipo de muestra que necesite algún tratamiento pues, diferente al de los demás? Este es, híjole, o sea, si nos ponemos filosóficos, eh, sí necesitaríamos tener muestras planas para tener los espectros más bonitos, ¿sí? Pero en la realidad de las veces, o sea, el 99% de las veces tenemos muestras de superficie irregular, ¿sí? De todos modos salen los análisis, ¿verdad? Este, eh, pero, vaya, en la realidad es que no. O sea, no necesitas tener una preparación especial. Eh, Vamos a pensar que a lo mejor estás analizando en barrido la fractura de una pieza, pues ahí las alturas van a variar muchísimo, ¿sí? Este, entonces, pues ahí lo único que tienes que tener cuidado es de cuando sacas un análisis de la parte superior o más alta de la muestra, o quieres sacar un análisis de la parte más inferior, cuando sale de aquí, a lo mejor los rayos X se te van a bloquear, ¿sí? Con la parte de mayor altura, entonces tienes que pensar en, pues a lo mejor inclino, puedo pulir la muestra o no la puedo pulir, no la puedes pulir porque estás viendo la microestructura de la fractura, entonces ver eh, eso lo vas a ver en el espectro, ¿no? Que te va a hacer un espectro horrible, ¿no? En la parte alta se dio un espectro muy bonito, con una señal muy intensa, y en la parte más baja vas a ver un espectro muy ruidoso. Y dices, pues, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Ya se descompuso, ¿no? Es que se están bloqueando. Sí, entonces, depende mucho de tu muestra, de qué, pero pues no, normalmente metemos las muestras así como están. En transmisión, pues son muestras, ahí sí, ahí todas tienen que ser muy parecidas, ¿verdad? Delgadas, de un diámetro máximo de 3 milímetros, etcétera. Entonces, sí, en transmisión no hay tanto problema como en barrido, pudiera haber en barrido. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas, jóvenes? A ver. Ujú. Ahí Roberto Talamante nos compartió unas fotos del, del tapetito del mousepad. Si quieres comentarnos algo, Roberto, adelante. Bueno, no está Roberto.
Se ocupó Roberto, César. Ok, no pasa nada. Bueno, algo que nos quieras comentar tú, Carla, que se me haya pasado, que quieras corregir, lo que sea, sí, adelante. No, pues básicamente se tocó todos los temas, César. Yo creo que ya en la práctica se van a aterrizar todos los conceptos. Sí, bueno, lo que me faltó ver es lo de la relación de las variables del microscopio. Entonces, pues a ver si en la tarde se acuerdan y o sea, de cambiar el voltaje, mover la muestra, etcétera, cosas así, ¿no? Ver Sí, cómo eso impacta en el tiempo muerto, en las cuentas, a ver si alcanzan a ver los artifacts y cosas así, ¿no? Digo, los dos, ¿no? Los dos que van a hacer las prácticas. sí, aquí vamos a tratar vamos a forzar a que salgan esos piquitos falsos ahí. Vale. Bueno, pues entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias. Déjenme este, eh, quitar la grabación.